Tengan buen día, estimados alumnos. Con este video vamos a explicar el uso de la función lógica si. Para ello vamos a utilizar esta hoja que vemos aquí con estos datos, que se trata de ciertos préstamos realizados por estas personas, que tenemos aquí sus nombres, sus apellidos. Tenemos la fecha de solicitud del préstamo, el monto prestado, y las columnas que vemos acá vacías son las que vamos a calcular. Las indicaciones para hacer estos cálculos se encuentran acá. Vamos a realizar los puntos 1 y punto 2, que son los que tienen que ver con el cálculo de estos conceptos, en los cuales pues se va a ver involucrada la función si. Vamos a calcular entonces primeramente esta columna plazo. La indicación la tenemos acá, la cual dice: si el monto del préstamo, ¿no?, es mayor de 50.000, aplicar 36 meses como plazo, si no 24 meses. Entonces vamos a ubicarnos acá y digitamos igual si, la función que queremos usar. ¿Por qué vamos a utilizar esta función? Porque para llevar a cabo este cálculo de plazo existe una condición que probar. Es decir, el cálculo no es un cálculo general, sino que está condicionado al monto del préstamo, de que si es mayor que 50.000, entonces la función debe de devolver como plazo 36 meses, si no 24 meses. Entonces, desde que escribimos igual si y abrimos paréntesis, ya Excel nos deja ver la sintaxis de la función acá. Podemos ver en este cuadrito acá la sintaxis de la función. Y lo primero que requiere esta función es la prueba lógica. La prueba lógica es la condición que queremos evaluar. Queremos comprobar si existe o se da esa condición. Entonces vamos a dar clic sobre la celda cuyo valor queremos probar. En este caso, si es mayor de 50.000, o sea, el plazo. Damos clic acá y probamos. Si el valor de esa celda es mayor de 50.000, esta es nuestra prueba lógica, nuestra condición. Ponemos una coma para especificar el siguiente argumento, que se llama valor si verdadero. El valor si verdadero es lo que la función va a hacer o va a devolver si la prueba lógica resulta ser cierta. Es decir, si el monto del préstamo es mayor que 50.000, ¿qué queremos que haga la función? Bueno, la indicación nos dice aplicar 36 meses. Entonces vamos a decirle que me devuelva 36, que me devuelva ese valor, que significa 36 meses de plazo. Pero si no, vamos a poner una coma. Ahora la función me pide un valor si falso, es decir, qué es lo que la función va a hacer si la prueba lógica no es verdadera. Entonces, acá me dicen en la indicación que si no, devuelva 24. Entonces vamos a ponerle aquí como valor si falso 24. Entonces la función me va a probar el monto del préstamo. Si el monto del préstamo es mayor que 50.000, devuelve este valor y no este. Pero si no, si esta prueba es falsa, va a devolver 24 y no 36. Es decir, esta función me devuelve una de dos posibles soluciones o resultados o cálculos, ¿no? Bien, vamos a presionar Enter ahí y podemos observar que la función entonces me está devolviendo 24, dado que al probar si este valor era mayor que 50.000, resultó ser falso. Entonces, ¿qué me está devolviendo la función? Este valor, el valor si falso. ¿Ok? Vamos ahora a completar el resto de los cálculos, dando doble clic aquí en el puntito de relleno
y ya obtengo el resto de los plazos. Observen que devuelve 36 en los casos en los que resulta que el monto del préstamo es mayor de 50.000. En el resto de los casos, 24. Ok, este interés, vamos a calcular este interés. La condición o el enunciado dice que si el monto del préstamo es mayor que 36.000, aplicar 6.5%, si no el 8%. Es decir, aquí se va a devolver este porcentaje o este, evaluando esta condición. Entonces vamos de nuevo con la función si. Decimos si este monto es mayor que 36.000. Si esto es cierto, entonces queremos que la función me devuelva 6.5%. Si es verdadero que el monto es mayor que 36.000. Si no, entonces la función va a devolver 8%. Ese será la tasa de interés o el porcentaje de interés a aplicar en uno u otro caso. Presionamos Enter acá. Vamos a darle un formato porcentual a esto y aumentar una posición decimal. Y vamos a hacer el llenado. En este caso vemos que solo uno da el 8%, dado que es el único monto mayor. Es el único que da 8%, dado que es el único monto no mayor de 36.000. El resto de los montos son mayores que 36.000, solo este no ha cumplido la condición, por lo tanto se devuelve el valor sí falso, el 8%. Bien, monto de interés, aquí es un cálculo sencillo, aquí no hay una condición que probar, simplemente me piden multiplicar el monto por interés por plazo. Una formulita simple ahí, monto por porcentaje de interés por plazo. Es decir, aquí no hacemos uso de la función lógica, sí, dado que el cálculo es en general para todos. No hay una condición que evaluar. Monto a pagar, dice que es el monto más el interés. Una formulita sencilla también, monto más monto del interés. Es un cálculo en general, no hacemos uso de la función lógica sí. Simplemente escribimos nuestra fórmula. Ok, fecha de vencimiento. Dice, también es un cálculo sencillo, es sumarle a la fecha de solicitud, sumarle a esta fecha, el plazo multiplicado por 30 días. Entonces vamos a decir igual a esta fecha le queremos sumar el plazo por 30. Un cálculo simple, una fórmula simple. Esto nos devuelve la fecha de vencimiento. Rellenamos para calcular el resto. La fecha de primer pago dice fecha de primer pago es 30 días posterior a la fecha de solicitud. Es decir, a esta fecha de solicitud sumarle 30 días posterior, bueno, después de la fecha. La fecha de solicitud más 30. Hacemos el llenado. Esa es la fecha de primer pago. Ok, vamos con la cuota. Dice monto a pagar entre plazo. Una fórmula sencilla también aquí. Monto a pagar entre el plazo. Sale un poquito más de ancho a esta columna. Y estamos. Esta es la cuota a pagar. Día de mora. Vamos a calcular esta columna. El enunciado dice si fecha en que pagó es menor o igual que fecha de primer pago, poner 0. O sea, no está en mora todavía si la fecha en que ha pagado es menor o igual a la fecha en la que tiene que realizar el primer pago. Si no, entonces ya está en mora. Calcular la mora, que es la fecha en que pagó menos fecha de primer pago.
Entonces, vemos aquí que existe una condición. Si fecha en que pagó es menor o igual a la fecha del primer pago, no está en mora. Fecha en que pagó debe ser menor o igual a la fecha del primer pago. Entonces decimos, igual si, la prueba lógica o condición a evaluar es que si la fecha en que pagó es menor o igual, fecha en que pagó es esta, es menor o igual a la fecha del primer pago, entonces vamos a decirle a la función que devuelva 0. Si no, calculamos los días de mora, que es fecha en que pagó menos la fecha de primer pago. Entonces evaluamos si la fecha en que pagó es menor o igual a la fecha en que le tocaba hacer el primer pago. Si es así, no está en mora, o sea, pagó dentro de la fecha correcta, entonces 0 días de mora. Este es el valor sí verdadero. Pero si no, entonces vamos a calcular los días que tiene de mora, que es la fecha en que pagó menos la fecha en que le tocaba hacer el pago, el primer pago, de esta forma. Vamos a presionar Enter ahí. El primer caso tiene 5 días de mora. Vamos a actualizar. Vemos aquí entonces, este pagó el 27 de marzo 2003. Le tocaba pagar el 27 de marzo, o sea, pagó justo el mismo día. Por lo tanto, tiene 0 días de mora. Pero en el primer caso, pagó el 16 de febrero y le tocaba pagar el 11 de febrero. Entonces ahí tenemos 5 días de atraso, 5 días de mora. ¿Ok? Entonces vemos acá el uso de la función sí para evaluar si está en mora o no la cuenta. Ok, vamos a calcular interés mora. Dice que el interés mora es si los días de mora son mayores que 0, vamos a aplicar 1.2% de la cuota multiplicado por los días de mora, es decir, el 1.2% por cada día de mora sobre la cuota, si no 0. Eso si los días de mora son mayores que 0. Es decir, si tiene días de mora, vamos a decir si estos días de mora son mayores que 0, entonces vamos a aplicar el 1.2% por los días de mora por la cuota. Si no, 0 interés por mora. Vamos a presionar Enter y vamos a rellenar. Tenemos calculado aquí, vemos que solo los que tienen días de mora mayores que 0 son los que tienen un cálculo aplicado. ¿Ok? Vamos a calcular el pago a realizar cuota más interés mora. Una fórmula sencilla, aquí no hay condición que evaluar. A la cuota le sumamos el interés de mora. Presionamos Enter y rellenamos. Vamos a calcular esta columna categoría. Dice el enunciado que si los días de mora son mayores que 0, que aparezca una etiqueta o una frase que diga cliente atrasado. Si no, que diga cliente al día. Con esto vamos a conocer que la función sí, cuando devuelve valor sí verdadero, un valor sí falso, también podemos devolver texto o frases. Si los días de mora son mayores que 0, entonces mi valor sí verdadero será esta etiqueta, este texto que diga cliente atrasado. Observemos que cuando queremos que la función nos devuelva un texto, ese texto debe ir entre comillas dobles, eso es una regla. Y si no,
¿qué queremos que me devuelva? Cliente al día. El cliente está al día. Entonces, en este caso, la función evalúa la prueba lógica. Si está de acá, si los días de mora son mayores que 0. Si es así, entonces la función va a devolver esta frase, cliente atrasado. Pero si esto es falso, entonces me va a devolver cliente al día. Vamos a presionar Enter acá, un poco más de ancho la columna y hacemos el llenado. Y vemos acá entonces que es los que presentan más de 0, es decir, son mayores que 0, dicen cliente atrasado. Si es 0, cliente al día. Vemos pues entonces cómo la función lógica sí nos permite llevar a cabo cálculos que están bajo condición. Esta función es útil siempre que tenemos una condición que evaluar para poder llevar a cabo un cálculo u otro cuando la condición no se cumpla. Siempre vamos a pensar en esta función cuando lo que vamos a calcular está bajo condición. Es decir, hay que evaluar esa condición, si es cumplida, se hace un cálculo, si no, devolver otro cálculo u otro valor. Bien, estimados alumnos, vamos a usar este video como ejemplo para que puedan llevar a cabo la tarea planteada para esta semana. Remítanse a este video, estudienlo, véanlo una y otra vez para que puedan ver todos estos cálculos con la función lógica sí.